El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAT al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el espectro que nos contacta a través de los medios virtuales que da justamente Radio Voz Andina Internacional en todo el mundo y especialmente para nuestros gobiernos autónomos descentralizados, ese Ecuador profundo, el cual con este tipo de programación llegamos todos los martes para dar información relevante a su contexto y a su coyuntura. El día de hoy no podía faltar la posibilidad de hablar sobre temas justamente relacionados a nuestros gobiernos locales y en ese sentido hemos preparado un programa especial para ustedes, amigos y amigas, que tiene que ver con justamente la relación de la gestión local en tiempos de crisis, digamos, en donde estamos ya tratando, digamos, cómo desarrollar, cómo impulsar la economía local. En ese sentido, vamos a tratar el tema importancia de la gestión de proyectos de alto impacto en los gobiernos autónomos centralizados. Y para ello, pues tenemos el agrado de tener en nuestros estudios, a través de la plataforma comunicacional, eh, a un gran amigo de esta misma casa, docente de esta casona universitaria, ¿sí? Él es el magíster Patricio Silva. Patricio Silva es consultor internacional y también es asesor en temas de diseño, gestión y evaluación de proyectos. Ha fungido varios cargos en el sector tanto público como privado. Sí, ha estado justamente relacionado con la academia en temas de dirección financiera y dirección de proyectos. Es catedrático en las asignaturas de presupuestación territorial, diseño y evaluación de proyectos en esta casona universitaria y también en otras a las cuales también de pronto ya nos va a comentar en el transcurso de la invitación. Mi querido Patricio, muy buenos días hoy por hoy en Ecuador y con todo el resto del mundo, pues te saludamos y te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Edison. Un saludo aquí también a la universidad, también a Simón Bolívar y a la gente que alrededor de todo el mundo nos está observando y escuchando. Muchas gracias, Patricio. Importancia de la gestión de proyectos de alto impacto. Em, la situación del contexto nacional nos hace dar cuenta que estamos en un proceso, digamos, no solamente en una transición de poder, sino también en una época de cambio. Esta época de cambio está traducida en algunos problemas que hemos surtido a nivel económico, a nivel político, a nivel social. En el caso de nuestros gobiernos autónomos centralizados, esta crisis de alguna manera que vivimos los ecuatorianos está influenciada por la falta de recursos económicos en las arcas municipales, provinciales y, por qué no también decirlo, de las parroquiales, las cuales no tienen, digamos que, grandes, ingentes para poder alimentar sus presupuestos. Pero en esa misma medida, querido Patricio, ¿cuál ves tú de manera general este contexto? ¿Cómo se visualiza esta crisis que por un lado tenemos desde el Estado, pero que también podría ser el escenario propicio para empezar a tocar las puertas de agencias de cooperación tanto nacional e internacional y sobre todo generar programas y proyectos locales que ya por decirlo de otra manera, empiecen a autogestionarse esos recursos que también es competencia de nuestros gobiernos autónomos centralizados? Sí, gracias, Edison, por la pregunta. Creo que esto implica primero hacer una contextualización de cómo está funcionando, digamos, el Estado ecuatoriano y su relación con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál ha sido, digamos, de alguna manera las funciones, las atribuciones, las competencias que en algún momento los gobiernos locales asumieron desde, digamos, la nueva constitución? Entonces, hagamos primero una contextualización poniendo como hito, digamos, el año 2008, cuando tenemos una nueva constitución, y que en esa nueva constitución obviamente tienes dos regímenes importantes que tienen que tomarse en cuenta para el proceso de desarrollo local. Uno que tiene que ver con el régimen de desarrollo y otro con el régimen de competencias. Implica eso también pensar algunos problemas, resolver algunos problemas que tú ya los apuntaste
de introducción, el tema de los recursos, por ejemplo, que se requieren para solucionar la problemática en los territorios. Entonces había que primero organizar el tema del trabajo territorial. No, en el Ecuador no teníamos un proceso de planificación organizado y peor todavía con un enfoque de desarrollo territorial. Entonces, la mayor parte de las acciones que asumían los gobiernos locales eran de manera, digamos, aleatoria, a la carta, y eso posibilitó que obviamente el país comience a generar un proceso de desarrollo atomizado. Habían puntos, digamos que ciudades o regiones que se desarrollaban, digamos, con mayor posibilidad y otras que en cambio se quedaban, digamos, en la posibilidad de generar un desarrollo que no era muy eficiente ni muy efectivo. De allí, por ejemplo, tener indicadores que son necesarios, ¿no? El Ecuador antes del 2008 tenía un índice de pobreza superior al 80% como promedio. Índice de pobreza que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Y obviamente en esa misma línea casi era también el índice de pobreza por consumo. Entonces, el Ecuador necesitó generar y recuperar la planificación como un instrumento de desarrollo. Y obviamente lo que se requería es cómo distribuir esos recursos de tal forma que se puedan atender con mayor eficiencia y efectividad las necesidades que demandaban los territorios y la población también que demanda este tipo de servicios que ahora están obligados a prestar los gobiernos locales. Y si nosotros hacemos una pequeña evaluación, por ejemplo, de cómo se distribuyó, digamos, en algún momento las funciones y competencias de los gobiernos locales, podemos hacer, digamos, un paréntesis, ¿no? Para que la gente también pueda comprender con mayor claridad esto. Los gobiernos provinciales asumieron competencias que tienen que ver con las provincias, que es parte de nuestra organización administrativa del país, y que tienen que ver básicamente con desarrollo productivo, temas de riego, temas que tienen que ver con vialidad dentro de la provincia y los temas que tienen que ver con los asuntos ambientales. Básicamente en eso se centraban, digamos, los gobiernos provinciales. Recordemos que nosotros tenemos 5 niveles de gobierno: el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno provincial, municipal y también parroquial. El gobierno regional hasta ahora no se ha podido consolidar, está, digamos, en letra muerta porque no se consolida, pero sí tiene importancia el tema de los gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales. Los municipios tienen competencias, digamos, un poco más complicadas, más complejas, ¿no? Porque ellos tienen que resolver los temas que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas. Esto quiere decir, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, vialidad, tránsito de las personas en su sitio, ¿no es cierto? Entonces, eso implica, digamos, mayores recursos y mayor complejidad en la solución de los problemas. Y las juntas parroquiales, digamos, lo que hacen es un proceso de coordinación en todos los niveles de gobierno superiores para poder ellos generar, digamos, las demandas y poder también ellos tener la posibilidad de solución de sus problemas territoriales. Entonces, de alguna manera el Ecuador sí ha logrado, de alguna forma, como te digo, organizarnos administrativamente. Y luego también se organizó de manera financiera, es decir, cuánto se le va a entregar los recursos a los gobiernos locales para que puedan solucionar esta problemática. Y se establecieron fórmulas de que el 15% de esto, del presupuesto general del Estado, va directamente a los gobiernos locales y los gobiernos locales se les entrega a través también de un proceso que tiene que ver con varios variables. Una variable principal, digamos, es la población, lo otro es la densidad poblacional, la extensión del territorio que ocupa cada uno de estos territorios, y hay un indicador que es importante y necesario después irlo evaluando, que se llama el de eficiencia administrativa. El de eficiencia administrativa tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos locales, los territoriales, de solucionar sus competencias. Antes eso era contrario, digamos, entre más pobres, si tú tenías un alto índice de pobreza, mayores recursos. Acá en cambio no, se estimula de que tú, entre más bajes tu nivel de pobreza, tendrías mayor posibilidad de obtener recursos por eficiencia administrativa. Entonces, ya la pobreza dejó de ser el negocio por el cual los alcaldes, los prefectos solicitaban recursos al gobierno central. Y otra cosa que también hay que destacar aquí es que este tema de las autonomías es un poco todavía, digamos, un enunciado que no se cumple. Porque si hablamos de autonomía, los gobiernos locales deberían también desarrollar capacidades para cubrir sus propios recursos financieros para, obviamente, solventar la problemática que demanda su territorio.
En el Ecuador todavía el 90%, casi todos, digamos, el 100% de los gobiernos locales dependen básicamente de lo que les entrega el gobierno central. Y son pocos los municipios, digamos, los más grandes, podríamos hablar de Guayaquil, de Quito, que de alguna forma a través de sus propias gestiones, sus propios recursos, generan recursos para poder ellos desarrollar o solucionar la problemática que demanda el territorio. Pero entonces, el 90% digamos, de todos los gobiernos locales dependen todavía del gobierno central. Y eso implica, es un indicador, una medida de la debilidad que tienen todavía los gobiernos locales para gestionar sus proyectos y sus demandas, como tú lo señalaste de entrada. Y claro, esto va concomitantemente relacionado con el tema de los recursos financieros. ¿Cuántos de los recursos tienen que salir de sus propios territorios para poder cubrir sus demandas? Y en eso los gobiernos locales no han hecho gestión, en este caso, para poder tener los recursos para poder solventar sus necesidades. Ahí hay una deuda todavía que tiene que cumplirse, ¿no es cierto?, que es desde el punto de vista, digamos, administrativo-financiero. Pero aparte de eso, yo también, digamos, pongo en el tapete otra problemática que se genera, que es un poco la problemática técnica e institucional política. Ahí hablemos, por ejemplo, de la parte técnica. La parte técnica quiere decir las capacidades que tienen los gobiernos locales a través de sus funcionarios, los técnicos que trabajan dentro de las instituciones, que son los encargados de diseñar los proyectos, de diagnosticar la problemática. Si vamos en orden, primero diagnosticas la problemática y una vez que diagnosticas la problemática, generas una propuesta de desarrollo y una vez que generas la propuesta de desarrollo, tienes una estrategia de desarrollo territorial que culmina con la identificación de los programas y los proyectos principales, emblemáticos, como tú dices, para poder cumplir con una visión de territorio que sea a largo plazo. Y aquí también esa visión de territorio, una de las limitantes que yo veo y que he auscultado por mi experiencia, es que los gobiernos locales siguen pensando, digamos, en su espacio chiquito, en el espacio que está delimitado en la parte administrativa. No están mirando la solución con una visión, digamos, más amplia de territorio y con una visión también de largo plazo. Entonces, allí hay dos problemas fundamentales, ¿no es cierto?, que hay que resolver. Entonces, podemos hacer aquí un paréntesis justo en lo que acabas de decir, porque claro, hay un contexto y también hay una mirada justamente a que no puede ser solo una responsabilidad del Estado, porque por último el Estado, digamos que si estuviera convencido y que capaz que esto va a sonar un poco feo, que los gobiernos locales pueden solucionar todos los problemas de desarrollo de nuestros territorios, bueno, saca la mayor torta del pastel y se los entrega a los gobiernos locales. Entonces, no solamente es un tema financiero. El contexto y la coyuntura hoy nos dice que estamos limitados de presupuestos en los gobiernos locales, nos dice adicionalmente que hay un problema económico y una falta de dinamización de los territorios, pero la capacidad técnica con la que puedan asumir esas responsabilidades o que puedan autogestionar ya se ve limitada por algunos factores. Estos factores, a la luz de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, deberían ya marcarnos algunas alertas que tú ya las estás avisorando. ¿Cómo esta mirada de visión territorial a largo plazo y cómo estas estrategias que tienen que irse más allá de lo administrativo, sino no solamente de su propia superficie, ¿no es cierto?, circunscripción territorial, sino mirarse con los vecinos, mirarse con otros países, mirarse con el mundo? ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces para cambiar ese chip? Eso, ¿por qué no lo profundizamos? Porque de ahí podríamos ir aterrizando justamente a cómo los programas y proyectos pueden ser más eficientes y efectivos. Claro. Yo creo que allí hay un problema también de capacidades, como te digo, talento humano. Entonces, la gente se circunscribe y se cierra a pensar desde su territorio, desde su espacio y de lo que le dice la competencia, ¿no? Te dice, obviamente, la competencia, usted es cantón y su cantón está delimitado por este espacio, este territorio, y piense en función de estas competencias que le entrega. Pero esas competencias, cuando estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo productivo, cuando estamos hablando de mejorar la viabilidad, de conexión con los mercados, de tener en cuenta los temas ambientales, esos problemas no se quedan o se limitan a un espacio territorial administrativo, son mucho más profundos, son mucho más grandes. Entonces implica pensarse, como tú dices,
como región, hay que pensarse como país, es necesario pensarse también en el contexto internacional, cómo actúo, cómo yo desarrollo, por ejemplo, posibilidades de proyectos que me permitan conectar ventajas competitivas en el mercado internacional. Eso que podría ser atrevido, es necesario hacerlo, pero no se lo hace porque justamente tienes mucho limitante en las capacidades de conocimiento y de experticia que tienen los técnicos en los territorios. Y otra cosa, eso de alguna manera es una primera variable. Y otra segunda variable que es también clave es la rotación del personal que tienes en los territorios. Los técnicos rotan mucho y entonces eso también afecta a la posibilidad de comprensión de cómo es la dinámica de un territorio, cómo se inserta esa dinámica local en un contexto regional y en un contexto internacional. Y un tercer, digamos, elemento, variable que podríamos también auscultarlo o mirarlo es la falta, en algunos casos, de involucramiento de las universidades en la posibilidad de apoyar este tipo de ideas, ¿no es cierto? Porque no todos los territorios tienen universidades que están presentes allí y que generan un vínculo fuerte para poder solventar estos temas. Y otro elemento, con este ya sería el cuarto, son los compromisos políticos con los cuales se entran, digamos, las autoridades locales, y entonces estos compromisos políticos comienzan a superar, digamos, la visión técnica que puedan tener en algunos casos los técnicos de los territorios, vaya la redundancia. Entonces, estas capas hay que irlas superando. No puede ser posible que una visión, ¿cierto?, de un compromiso político supere una propuesta desarrollada bajo un proceso participativo con un aditamento y un componente técnico que es bastante fuerte, que la desarrollan, digamos, en este caso, las personas o los funcionarios que están determinados para eso. Entonces, tú ves que todo esto va confluenciando. Yo ahorita te digo de lo que se me viene rápido a la cabeza. Pueden haber otros elementos que nos estamos olvidando u otras variables que también juegan y que son importantes tomarlas en cuenta para poder generar estos procesos de desarrollo que sean mucho más amplios, mucho más sostenibles y con un mayor impacto. Entonces, si tú generas, digamos, cositas pequeñas, digamos, los huertos familiares que te solventan, digamos, que está bien, no digo que está mal, ¿no? Pero que si te concentras solamente en eso, en desarrollar los huertos familiares para solventar la seguridad alimentaria y te quedas solamente allí, entonces estás cometiendo un error, porque estás limitando la posibilidad de un desarrollo de la región, estás limitando la posibilidad de desarrollo de una parroquia, de un cantón, lo que tú quieras ver. Entonces sí nos falta ampliar estas visiones de tal forma que nosotros podamos comprender una problemática con mayor profundidad, con varios enfoques, con mucha, ¿qué te digo?, interpretación multidisciplinaria que te permite también generar una propuesta mucho más diversa, más concreta y con mayor posibilidad de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental y necesario. Es decir, tenía un profesor que ayudaba justamente en estos temas de proyectos y decíamos, preocupados todos por desarrollar tal o cual proyecto, preocupados porque no hay recursos para el proyecto, cuando ni siquiera sabíamos en teoría cuánto costaría ese proyecto. Pero ahora con lo que tú nos estás manifestando, esto tendría que más bien trascender a... Olvidémonos por un rato de los presupuestos y de los alcances. Es importante en este momento definir que cualquier proyecto que se haga en el presente, esto no puede ir suelto. Tiene que ser parte de una cadena que implique mirar el desarrollo de una manera mucho más amplia. Y si no tenemos una planificación que justamente abarque mayor plazo, que sea más ambiciosa, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a limitar lo que tú dices, es el desarrollo territorial, el desarrollo de una región. En esa medida, querido Patricio, ¿cómo hacemos luego de perfeccionar si tenemos el apoyo de la academia, del Estado, de los propios gremios de los gobiernos locales para perfeccionar esta planificación? ¿Cómo hacemos ya para aterrizar esto en programas y proyectos que apunten a una verdadera política pública? Porque no hemos topado todavía el tema de política pública. Los programas y proyectos son herramientas e instrumentos para perfeccionar la política, pero si estos programas y proyectos tampoco son trabajados de una manera técnica y con una alta capacidad, ¿qué es lo que podemos esperar
justamente de esas iniciativas que terminan después siendo o elefantes blancos o inclusive recuerdos meros de un paso de una autoridad por el territorio. Yo apuesto por lo siguiente. De toda la experiencia que hemos tenido, incluso contigo, que hemos compartido, Edison, creo que es necesario, primero, fortalecer un proceso de participación ciudadana, porque son los ciudadanos los que tienen la problemática, los que sufren el problema, son ellos los que tienen la respuesta. Entonces, lo importante es que los técnicos tengan la suficiente capacidad para inmiscuirse en este proceso de participación, puedan desarrollar la capacidad que les permita hacer el diagnóstico e interpretar bien el problema. Si tú de entrada no sabes y no conoces con claridad cuál es la problemática y todas sus implicaciones, ¿no es cierto?, que son varias, diversas, variopintas, etcétera, entonces obviamente solo vas a tener a lo mejor una visión muy, muy chiquita y muy sesgada que no te permite tomar en cuenta el resto de elementos para solucionar un problema. Esa es una primera cosa. Un segundo elemento, creo que es necesario que la universidad se vincule en los procesos de desarrollo. Es fundamental. La universidad que está de espaldas a la ciudadanía, que está de espaldas a la sociedad, no está cumpliendo con su rol. Es necesario que la universidad genere mayores vínculos con la ciudadanía para poder ser un actor activo e importante, el más importante, digamos, que justamente es el que genera la visión del futuro. La academia está para eso, para pensar el futuro, hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer. Y te propone, ¿no es cierto?, herramientas, metodologías, porque las conoce, porque las tiene, porque tiene suficiente talento humano como para poder presentar ese tipo de circunstancias. Y un tercero, yo voy siempre en esa misma línea, es el tema institucional. Olvidándonos de lo que tú dijiste, olvidémonos de los presupuestos, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también comparto lo que dijo Conte, que en algún momento un profesor en un curso decía, no te preocupes de los recursos financieros, primero preocúpate de la solución del problema. Y entonces, en esa parte yo creo que hay un elemento que no lo tocamos o le estamos dando, digamos, una visión demasiado, no le damos la profundidad, sería, ¿no?, que requiere, que se llama el tema institucional. Yo lo ato bastante esto con la parte política. Lo institucional político también debe ser tratado. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, tú tienes que fortalecer la institucionalidad del país. El Estado, o sea, cuando nace el Estado, nace desde un tema de visión de defensa, ¿no?, de generar seguridad, con las primeras, digamos, escaramuzas, cuando se formaban los primeros estados. Entonces, decían, y bueno, y para hacer esto tienes que tener un ejército, y para tener un ejército necesitas recursos. Y para tener recursos hay que administrarlos bien, y hay que generar, obviamente, impuestos que te permitan garantizar ese tipo de circunstancias. Eso implica generar también instituciones fortalecidas. Creo que en el Ecuador nosotros todavía no tenemos una institucionalidad fortalecida. Eso requiere algunos otros elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, un Estado fuerte que tenga claridad, ¿no es cierto?, en la estructuración de las instituciones que requiere para generar una propuesta de desarrollo. Segundo, las reglas claras. Y estas reglas tienen que ser cumplidas a cabalidad, no que queden simplemente en la enunciación. El Ecuador falla todavía en eso. No solamente el Ecuador, creo que América Latina está fallando fuertemente en estos temas. Cuando tú tienes reglas y esas reglas no las cumplas, entonces la institucionalidad se va debilitando, ¿no es cierto? Y un tercer elemento es el tema democrático, que tiene que ver con el asunto de la participación de los ciudadanos, la rendición de cuentas. Entonces, es necesario que esos tres elementos jueguen. Un Estado fuerte, con instituciones claras que saben a dónde van y cómo aportan en el proceso de desarrollo. Las reglas también claras, que han sido parte de un proceso, ¿no es cierto?, y que además permite independencia de las instituciones y de los poderes que actúan dentro del Estado. Tiene que estar garantizado ese tema, y el asunto de la democracia y la rendición de cuentas, que nos permite obviamente hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo para mejorar la política pública, como tú dices. Entonces, allí yo creo que es necesario. Y te voy a dar un ejemplo. A lo mejor, a veces un ejemplo, una cosa que pasa, puede ser una casuística, obviamente, y con eso no estás generando ninguna ciencia, no estás generando teoría, pero ayuda mucho a aclarar los temas. Te voy a dar un ejemplo de este tema de la institucionalidad y de los compromisos políticos que tienen los locales.
los gobiernos locales, las autoridades. En algún momento se me pidió hacer una presentación de un proyecto que era emblemático, que tenía una visión regional, no solamente en un cantón, y de justificar técnicamente por qué se había pensado ese proyecto. Y ese proyecto era un proyecto grande que estaba pensado bajo esta visión de región y se había establecido ahí todos los parámetros y las variables técnicas que justificaban y conllevaban la solución de un problema y de varios problemas en un mismo espacio. Recuerda que en proceso de desarrollo territorial hay que generar, digamos, espacios que son adecuados para cada una de las actividades humanas, ¿cierto? Las actividades humanas que tienen que ver, por ejemplo, con la residencia o una actividad humana que tiene que ver con la parte económica productiva. Esas tienen que tener su espacio, ¿no es cierto?, adecuado. Y obvio, hay espacios que están destinados simplemente para el tema productivo y logístico, entonces eso tiene que respetarse. Y ahí, ya te digo, toda una justificación técnica para lograr eso, y ahí se iba a implementar una zona de desarrollo productivo, logístico, donde iba a estar implementado un terminal terrestre cerca a un aeropuerto, a la carretera, etcétera. Y además tenías todo un parque industrial con todos los aditamentos que se requiere, el espacio geográfico necesario para poder desarrollar. Cuando se presentó esto, cuando vino una nueva autoridad, la nueva autoridad escuchó y dijo, sí, me gusta, pero ¿sabe qué? Yo el terminal lo voy a poner en otro lado porque ahí tengo un terreno que es más plano. Entonces, imagínate esos argumentos que a uno nos causa risa, nos causa gracia, pero esos son los argumentos que te digo que se sobreponen y que se superponen a una visión técnica del desarrollo. A eso me refiero cuando hablo de esta debilidad institucional, cuando la gente no respeta, las autoridades no respetan estas visiones técnicas, estas propuestas técnicas, ¿no es cierto?, que te permiten generar una visión de desarrollo a largo plazo y también con un entorno no solamente local, sino también regional e internacional. También tengo otra frase muy importante que repetimos siempre en nuestras clases. Y tiene que ver con este tema de lo político y de lo técnico. Lo técnico tiene que subordinarse a lo político. Y en esa medida, desde el punto de vista técnico, sabiendo que hay unos ritmos también políticos, hay unos ofrecimientos de campaña, ¿no es cierto? Hay una agenda política electoral que se tiene que cumplir en algún momento. ¿Cómo lo técnico encuentra esa armonía para hacer este ejercicio de sensibilización a la autoridad para que tome esas decisiones más asertivas en relación a que no confundan, ¿no es cierto? De pronto intereses inclusive que pueden ser de orden personal, ¿no es cierto? Por tratar de tener esta mirada mucho más colectiva, más amplia, más global. Ahí sí debería existir algunos factores, obviamente yo creo que ahí, pensando técnicamente, debería bastar, digamos, que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero la vida no es de color de rosa, tiene otros matices y en ese sentido, tú con tu experiencia, ¿qué pudieras ir recomendando para poder aterrizar esa planificación en proyectos de desarrollo, pero que tengan también esa sensibilidad desde lo técnico para armonizar y equilibrar también con los intereses de orden político? Que dicho sea de paso, constitucionalmente hablando, todo político tiene también su derecho de tratar de hacer una carrera política, ¿no es cierto? De pronto de reelegirse en una función o de tomar nuevos retos en esta medida. Es que ahí deberíamos considerar varias cosas, ¿no? Primero, entender qué es la política. Una cosa es la política y otra cosa es lo político. Parecería que solamente una vocal nos puede cambiar el tema, pero nos cambia largo. La política tiene que ser entendida desde una visión de ejercer lo que decía Sócrates, ¿no? En la posibilidad de buscar el bien común. Y yo superpongo o lo pongo muy debajo del interés particular sobre el bien común, y así tiene que ser el ejercicio de la política. Lo político es ya el procesamiento, el tema proselitista del ejercicio político de las autoridades, ¿no? Eso político, digamos, la concreción de esas acciones que tienen los políticos en función de la autoridad o las responsabilidades que tienen. Entonces, en Europa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la planificación es autónoma, incluso del mismo gobierno central. Acá dependen del gobierno central, es más, ahora está adscrita a la presidencia de la República. Entonces, se planifica y todo el mundo respeta el proceso de planificación.
porque es un proceso de planificación que nace de un proceso participativo. No es que vino un iluminado y generó el Plan Nacional de Desarrollo. Pues, para garantizar, digamos, esta posibilidad de que de que la política pensada en función de estos principios toma la planificación como un instrumento de desarrollo y obviamente lo que hace es generar las acciones que son necesarias para el cumplimiento de este proceso participativo de la planificación. No es que, ya te digo, es un proceso de una o dos personas. Hay que garantizar que ese proceso de planificación es participativo, que sea de calidad, no solo de cantidad. Es decir, entre más convocatoria tenga, yo garantizo mayor posibilidad de ser un proceso de planificación participativo de calidad. No es así. Hay que traer a varios y hay que convocar a varios sectores, que la mayor parte de la sociedad esté representada, hasta con los más mínimos grupos sociales que necesitan ser escuchados, o los activistas sociales que también tienen muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, a través de este proceso se prioriza cuáles son las acciones más importantes, y a eso están subordinados los políticos, que asumen una responsabilidad cuando son alcaldes, cuando son presidentes de juntas o cuando son prefectos. Incluso el mismo presidente de la República tiene que subordinarse a un proceso de planificación que se basa de manera participativa y que se garantiza de alguna forma la calidad de la representatividad de la sociedad. Allí tú tienes, digamos, una mejor posibilidad de tener, digamos, un desarrollo sostenido. Entonces la actividad técnica debería prever y promocionar desde los espacios mismos de planificación esa presión social, voy a ponerle entre comillas presión social, para que se sienta respaldado, no lo pongamos en negativo, para que se sienta más bien en positivo, respaldado la autoridad de lo que se vaya a decidir. Tiene sentido, tiene apoyo, tiene gente que se va a preocupar, ¿no es cierto?, que va a exigir en la rendición de cuentas, en la fiscalización social, que se hagan este tipo de obras y programas y proyectos. Y Pero la bueno, obligación, ¿no? La obligación de cumplir, porque mira, y la ese, obligación de cumplir, por supuesto. ese ejemplo que te di es, por ejemplo, el irrespeto a la planificación y esa revancha política que tienen las autoridades. Claro, como esto yo no lo hice como alcalde, lo hizo el otro alcalde, entonces yo no tengo por qué cumplir. No es así las cosas, no van por otro lado. El proceso de planificación, pues te digo, tiene que ser autónomo. Y la De gente tiene acuerdo. que respetar ese proceso y además tiene la obligación de cumplir ese proceso. Vamos cerrando ya en el tema justamente que nos lleva, porque con todo este contexto ya hemos hablado de varias acciones y criterios y actitudes que se debería tener frente al desarrollo de acciones asertivas a través de proyectos que sean sostenibles, que tengan una mirada de desarrollo inclusive mucho mayor a al periodo administrativo. En ese sentido, yo diría, ¿cuáles serían esos actores que tú identificas como importantes, ya hablaste de uno, la academia, que puedan justamente fortalecer esas capacidades? Y después, ¿qué tendría que pasar al interior del gobierno local para que estos programas y proyectos puedan diseñarse con alta calidad técnica, con alto impacto? Yo creo que también el garantizar lo que te dije, la mayor parte de representatividad de las personas, ¿no? Y para eso están las organizaciones sociales. Hay muchos gremios, las cámaras de comercio, las cámaras de la producción, las cámaras de artesanos, y también grupos de activistas ecologistas que están allí metidos en los temas de tratar, se involucran porque tienen interés en una problemática y quieren también tener, obviamente, salidas a esa problemática que existe. El tema de la niñez, el tema de las mujeres, el tema de los LGBTI, etcétera. Todos son ciudadanos que ahora tienen mayor representatividad, se los escucha más, están ya más presentes y que obviamente tienen que tomarse en cuenta sus necesidades y sobre esa base obviamente trabajar. La universidad, como ya lo dijimos, tiene que ser la parte más activa, ¿no?, de todo esto, porque ahí puede canalizarse muchas ideas, puede procesarse con mayor criterio, no solamente técnico, sino también solventado en un proceso científico. Tienes a la ciencia como aliado para poder desarrollar este tipo de propuestas. Entonces, allí tú te vas garantizando la posibilidad de un desarrollo más equilibrado, más justo. Pero además, lo que yo te dije es cambiar, ¿no?, esa visión parroquiana que tenemos, valga, como es la utilización popular de esta cosa, ¿no es cierto? Es decir,
tienes un pensamiento parroquiano, no es por ser, ¿qué te digo?, despreciar eso, ¿no? Sino más bien en pensar con mayor amplitud, hacia dónde vamos como región, hacia dónde vamos como país, etcétera, y cómo me involucro en los temas internacionales. Hoy pasamos por una coyuntura bastante grave en el país, que es el tema del financiero, ¿no? Que lo estamos ya solucionando. Pero hay también una problemática internacional que hay que ver, ¿no? Hay guerra, hay distanciamiento, hay, digamos, la emergencia de nuevas economías, ¿no es cierto? Como estamos, por ejemplo, con la presencia de China, de Rusia, de los BRICS, ¿no es cierto? Ellos ya generan unas propuestas nuevas dentro del mercado que rompen un poco con la hegemonía que venía sosteniendo Estados Unidos. ¿Qué está pasando con Taiwán, por ejemplo? ¿Cómo ellos desarrollaron ese proceso y cómo a través del manejo de la industria de los microchips ellos adquirieron poder no solamente político, sino también financiero? Entonces, ¿cómo está el mercado internacional? ¿Cómo se mueve, por ejemplo, Europa? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de los consumidores a nivel internacional? Hoy miramos, por ejemplo, el tema de que los ciudadanos actualmente ya demandan con mayor fuerza los productos orgánicos y demandan con mucha amplitud los productos que se producen en la zona del trópico, donde nosotros estamos. Entonces, tenemos una ventaja comparativa importantísima ahora, actualmente en el país. Si tú revisas hoy el PIB del Ecuador, tú te vas a dar cuenta que ya no somos una economía commodity del petróleo. Apenas el petróleo está dentro del PIB, soportando un 16% de su producción, o sea, aporta al PIB apenas 16%, es lo que yo tengo entendido, 16-18%. Pero, ¿cuáles son los productos que ahora son más importantes dentro del PIB? Son justamente camarones, banano, café, cacao, productos de frutas tropicales que están representando, si sumas todo eso, es alrededor del 40% del PIB. Imagínate, y eso genera una gran cantidad de impuestos que solventan hoy, digamos, el presupuesto general del Estado. Pero estamos todavía siendo primarios portadores, no estamos generando valor agregado a eso. ¿Cómo desarrollamos nosotros valor agregado? Es decir, si estamos produciendo, exportando aguacate. Y te voy a poner un ejemplo, Imbabura y Carchi están representando prácticamente solamente en este producto el 50% de la exportación, del volumen de exportación hacia el mercado internacional. Un mercado internacional que crece de manera exponencial y nosotros tenemos una producción que crece de manera aritmética. O sea, no vamos a solventar por nada la demanda que crece a nivel internacional. Y tenemos una ventaja comparativa porque tenemos, digamos, podemos hacer la producción de aguacate durante todo el año, no como lo hace Centroamérica y México, que es por ciclos. Entonces, ahí tenemos una ventaja, podemos cubrir los ciclos y por lo tanto tener cooptado un mercado para eso. Entonces, pero ya no solamente ser los exportadores de aguacate. ¿Por qué no pensamos en aceites? ¿Por qué no pensamos en medicinas, en pulpa? Un montón de cosas que podemos hacer con solo nombrando un producto. Mira, si tú revisas también cuánto se ha diversificado la exportación del país con estos productos tropicales, sobre todo con frutas, es increíble la cantidad de productos que ya son demandados en el mercado internacional y que no estamos dando solución, y que podemos hacerlo no solamente con el producto, sino también con sus derivados, que son cientos, miles de derivados que pueden salir de todos los productos que te acabo un poco de mencionar y que la gente puede revisar. En ese sentido, entonces, ¿será suficiente el trabajo de la academia en fortalecer capacidades técnicas? ¿Será que la cooperación internacional tiene que generar mayores claridades o mayor transparencia sobre las ofertas que se puede acceder? ¿Será que el propio mercado tiene que abrir una especie de escuela para poder entender mejor estas dinámicas comerciales? Yo diría aquí, para no saturar mucho, ¿cuál podría ser ya, y con esas preguntas yo siempre sé terminar mis entrevistas, es cuál es el papel entonces de la academia frente a esta gran problemática, tanto en lo que pudiera perfeccionarse el tercer nivel, el cuarto nivel, pero también la formación continua? Sí, la universidad tiene que estar, como te dije, también subordinada a un proceso de desarrollo del país a largo plazo.
Creo que necesitamos actualmente en el Ecuador generar un proceso de planificación al 2050. Es necesario, es absolutamente necesario. Ahí la academia tiene que jugar un rol importante, un procesamiento de diagnóstico y hacer una propuesta prospectiva de cómo está el mundo, de cómo está el país y cómo nosotros podemos insertarnos, ¿no es cierto? Ese es digamos, un primer elemento fundamental. Lo otro es romper esos esquemas que te digo de pensarnos en chiquito, de pensarnos en un territorio demasiado limitado y generar, digamos, las condiciones y los recursos que se requieren. Eso implica también no trabajar la universidad desde la oferta. La universidad tiene que comenzar a trabajar desde la demanda. Si tenemos una proyección del país a largo plazo y vas a requerir una cantidad de profesionales que actualmente el Ecuador no los tiene, la universidad tiene que reinterpretarse y tiene que comenzar a generar una propuesta en función de esa demanda para cubrir, digamos, un proceso de desarrollo que es necesario para el país. Y generar carreras que no solamente implica pensar en entregar los títulos profesionales, sino también en carreras nuevas que requieren equipamiento, laboratorios, ¿no es cierto?, que son necesarios para eso. Nosotros somos prácticamente un país bendecido, somos el país más diverso por kilómetro cuadrado, y nosotros, nuestra fortaleza debería ser desde el punto de vista de la ciencia, tenemos el laboratorio natural en nuestras manos. La universidad debería tener centros de investigación en biotecnología, ¿no es cierto?, en biomedicina, en biomecánica, implementados. Estar allí en la Amazonía, estar en el subtrópico, estar en la parte alta, o sea, porque no solamente es en el subtrópico, en la Amazonía, donde tú tienes la gran diversidad de flora y fauna, ¿no?, sino también en la montaña. En la montaña tienen los páramos te dan muchas cosas. Ahí está, en cambio, las fuentes de agua. ¿Cómo hacemos para sostenerlos? Tenemos, el Ecuador es el único país andino donde se bifurcan los Andes, y por eso tienes también valles andinos, y tienes también ahí otras formas de expresión de vida. Ahí también tener, digamos, esta posibilidad de generar este tipo de profesionales que puedan solventar esto que te estoy diciendo. Si la demanda de los productos que tienen que ver con lo que nosotros producimos aquí, que somos los únicos, porque tenemos aquí casi todos los pisos climáticos, y no dependemos de ciclos productivos, no dependemos de estaciones, sino que todo el año podemos producir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y generar toda esta propuesta. El gobierno central, el Estado, también tiene una obligación. ¿Cómo generamos recursos? ¿Cómo accedemos, digamos, a los créditos que permitan desarrollar estas iniciativas? Porque eso implica laboratorios, eso implica maquinaria, eso implica tecnología, eso implica mejorar los procesos productivos, la trazabilidad, tener mejores carreteras, tener los puertos marítimos controlados. Imagínate ahorita con todo este problema coyuntural que atravesamos. Te doy otro ejemplo. Los productores de aguacate no exportan, por los que hablo que están en la parte de la Sierra Norte, no están exportando por donde deberían. Es decir, tenemos dos puertos marítimos en la zona norte, tanto el de San Lorenzo como el de Esmeraldas, y no los puedes utilizar porque el gobierno no tiene control sobre los puertos, porque ahí no les garantizas las cuestiones fitosanitarias de asepsia y tampoco la posibilidad de que nadie te haga asaltos, te pase vacunas o por una mala práctica o un mal proceso al interno de estos puertos, ¿no es cierto?, se dañen los productos que son perecibles, que hay que tener mucho cuidado. Y tienen ellos que irse a Pozorja para a través de Pozorja hacer el proceso de exportación, aumentando la cadena productiva en los fletes, la posibilidad de sus costos, cuando podrían hacerlo por otros lados. Entonces, hay toda una cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Yo que estoy ahí, lo que más rápido se me viene para poder decir de acuerdo, así hacer es. en función de estos temas, pero necesitamos hacer ese tipo de cosas. Y claro, en un tiempo tan reducido en la radio no nos queda más que seguir perfeccionando en lo que cada universidad puede aportar, pero también hay que tener esa mirada integral. Entonces, capaz que es importantísimo que los gremios también consoliden un poco la necesidad y clarificarla también, pero que la universidad también sea parte integrante del desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, mi querido Patricio. Eh,
Bueno, el tiempo en radio realmente se nos está acabando, pero no quisiera dejar de pronto la inquietud a los gobiernos autónomos centralizados que pueden empezar a buscar, a perfeccionar, a fortalecer sus capacidades, a confiar en la academia a través de lo que tú nos indicas, ¿no es cierto? Cómo hacer que hayan laboratorios, espacios de formación continua, que las investigaciones tengan mucho más sentido para los territorios. Y este puede ser una tarea de la academia y otras tareas del Estado en función también de mirar los espacios académicos no solamente como un tema de proyección a futuro, sino como un tema de trabajo ahora porque esto puede empezar a capitalizarse desde el mismo momento en que se instale un laboratorio, que se instale los procesos de investigación y los relacionamientos con el territorio. Mi querido Patricio, gracias por esta entrevista. No sé si tienes palabras finales para nuestras autoridades locales y funcionarios públicos. Anímales a que tengan en su retina justamente todos los elementos que acabamos de hablar el día de hoy. Gracias a ti también por la entrevista, Edison, y claro, decirles a los compañeros de los gobiernos locales que miren a la universidad como su asesor, ¿sí? Tiene que ser la gente que la universidad es la que marca el ritmo, lo interpreta las formas y cataliza también los problemas que tienen la ciudadanía, que tienen los territorios, y que, bueno, hay que verlos como aliados estratégicos, y más que aliados, como te digo, a su asesor permanente en el proceso de desarrollo. Tienen que mirar eso. Y un elemento que me estaba olvidando es que las ONGs hay que evitar que vengan con agendas propias. Eso también hace mucho daño a los procesos de desarrollo. Vienen con ideas que no están cuajadas dentro del país, que no han sido procesadas a través de un proceso de participación. Y eso, en vez de colaborar y ayudar, hace un daño. Entonces, en el Ecuador, en buena hora, la Constitución obliga a que deben insertarse en las agendas de desarrollo que tiene el país, en su plan, etcétera. Sin embargo, las ONGs, te digo también sinceramente, porque también trabajo ahí, he trabajado, digamos, de alguna manera, buscan la manera siempre de romper esos temas para colocar sus propias ideas, sus propias agendas. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Para eso está la universidad también. La universidad también puede generar un posicionamiento de análisis y de crítica que desarrollan eso, o de las propuestas que ellos desarrollan en los territorios. Entonces, los gobiernos locales lo que tienen que hacer es justamente ver a la universidad como su aliado y decir, mira, hay estos temas, hay estas propuestas, ayúdenme a interpretar, ayúdenme también a generar una propuesta con mayor rigurosidad técnica para que las cosas tengan, digamos, la posibilidad de cumplir los objetivos por los cuales se crean los programas y proyectos, que no son más que la materialización de la política pública. Muchas gracias, querido Patricio. Este ha sido entonces la entrevista con nuestro docente, magíster en administración, ¿no es cierto? Experto también en temas de proyectos, programas y política pública. Te agradecemos por este espacio y por esta reflexión. Y a nuestros amigos de nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos autónomos centralizados, un programa más que va apuntando justamente a los contextos y coyunturas, a perfeccionar sus planificaciones locales, a mejorar sus procesos al interior de la parte administrativa, pero también de la parte técnica, y sobre todo que la política pública se vaya consolidando. A nuestros amigos en control también hacen posible que el programa Forgada al Aire salga, también muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.